Chile, la aparición de una alga nociva que quita el oxígeno a los salmones, se ha dicho, y que además esta crisis podría impactar con fuerza al empleo en esa zona del país. Para saber de qué se trata esto, por qué se desata esta crisis y también hablar de soluciones, estamos con el doctor en Ciencias Biológicas, biólogo marino y académico de la USACH, Rodrigo Vial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Pablo, bien, muchas gracias. Buenas tardes. Partamos por explicar lo más sencillo, que a lo mejor no todos tenemos claridad, qué pasa, porque yo leía por ahí que este afloramiento de algas es normal y ocurre todos los años. ¿Qué pasa este 2016 que se está provocando esta mortandad de los salmones en el sur? Bueno, mira, sí, Pablo, lo que pasa es que efectivamente, bueno, como todos los que escuchan han podido leer o de alguna forma enterarse, bueno, esto es una crisis medioambiental, una crisis sanitaria, o sea, es lo primero que hay que entender. Y básicamente es una condición normal y sobre todo que afecta a países con una larga costa, como Chile. Uh-huh. Y efectivamente es a nivel mundial, o sea, podemos hablar de Japón, China, Australia, Canadá, todos los países han enfrentado exactamente lo que llaman estos bloom de algal. Efectivamente, lo que pasa es que son condiciones que se tienen que reunir, como alguien llamó hace muchos años atrás, la mismo que era la crisis del ISA hace muchos años atrás, que era como la tormenta perfecta. Y en este caso la tormenta perfecta son condiciones ambientales que se reúnen. Efectivamente, uno de los aspectos es la elevada temperatura, pero que no lo explica todo. Pero otras condiciones, por ejemplo, sobre todo en el seno de Reloncaví, uh-huh, donde más se ha dado, tiene que ver con pocos movimientos de agua, con alta irradiancia solar, y eso, condiciones cuando se reúnen, provocan este afloramiento algal. Ahora, dentro de este afloramiento algal hay, sin ir más lejos, ahora en el extremo de Aysén tenemos, por ejemplo, diatomeas, que son las principales productoras de las toxinas de los moluscos con la famosa marea roja. Por lo tanto, esto se da. Lo que pasa es que este flor algal, además de traer estas diatomeas y una cosa de fitoplancton, tiene estos compuestos que son microalgas, que efectivamente el nombre científico, porque la gente lo ve, se llama como chatonila, que efectivamente produce histiotoxinas, que es una de las hipótesis más fuertes que hay, que mata a los peces. Y no solamente a los salmones. Esto se ha registrado en camarones y en distintas especies de peces de cultivo. Ya, pero dos cosas que decir ahí. Hay quienes han señalado, particularmente los trabajadores que están temiendo por sus puestos laborales, que esto podría haberse evitado y que la industria no tomó las necesarias precauciones para eso. Y lo otro, ¿esto afecta solo a los peces que están en estas jaulas, que están en cultivo, como los salmones? Efectivamente, a ver, con la primera pregunta es un impacto, yo creo que, a ver, la pérdida que ha ocasionado son miles y miles de toneladas. El impacto a nivel económico, personalmente, creo que a corto plazo no es tan grande, uh-huh, quizás a mediano plazo se empiece a registrar. ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo manejar? Lo que pasa es que aquí hay dos aspectos. Una cosa es el tratamiento, cuando ya tú tienes el problema encima, y otra cosa es la prevención. Y la prevención es monitoreo. Y desafortunadamente es extremadamente complicado tratar a nivel de monitoreo, porque como te decía, el bloom algal uno más o menos predice cuándo puede venir, pero no los componentes de este bloom algal, porque uh-huh, son cientos de organismos. Y efectivamente, no las características ni la intensidad, digamos, en este caso. La intensidad básicamente del impacto va a tener qué individuo está presente. Esto igual que tú tengas, por ejemplo, convoques a un concierto a una masa de gente. Uh-huh. Imagínate que convoques a un estadio de fútbol. ¿Cuál de todos esos son los barristas que generan problemas? Claro. ¿Cómo tú controlas eso? Perfecto. O sea, va a ir gente, para que la gente lo entienda, los radioescuchas. Uh-huh. Pero ¿cuál de esos son 10 los que realmente son los barristas problemáticos y el 99% restante no? Ya, la prevención compleja, entonces, el monitoreo complejo. Compleja. ¿Y el tratamiento? No hay tratamientos en este momento disponibles hoy en día. Hay dos líneas de acción básicas que llevan algunas empresas privadas multinacionales. Por ejemplo, conozco una empresa como Feedback Group que está en Puerto Montt, que está trabajando sobre esto. Había, por ejemplo, una alternativa que era trabajar, por ejemplo, con una especie, para que la gente lo entienda, como lodo arcilla, que se agregaba al agua y que lo que hace es agregar estas algas y bajarlas, precipitar. Pero eso funciona bien con sistemas de pozo en camarones que no son en jaulas marinas, que era tu pregunta también. Sí, claro. Eso porque lo leí en alguna de las notas que han salido a propósito de esto, que esto no afecta a los peces que están fuera de las jaulas de cultivo. Efectivamente, efectivamente puede afectar. Lo que pasa es que afecta, a ver, cuando es mar abierto, uh-huh, las condiciones de corrientes hacen que este flujo algal no se concentre, pero cuando tú hablas de un seno, por ejemplo, como el seno de Reloncaví, donde el agua está más quieta, obviamente
condiciona esto, Claro. que aparezca. Entonces, efectivamente, esto produce más bien en situaciones de cultivo, en situaciones de normales de quietud de agua, cuando esas condiciones se producen. Y ahí se produce esa concentración. Eso que te comentaba yo del tema del lodo que puede ser, no funciona muy bien porque en agua abierta, por mucho que esté en seno de Reloncaví, hay movimiento. Y la verdad las cosas es que no hay mucho más que hacer. Y la otra alternativa, hay productos de reparación o de ayuda a la regeneración de tejido de las branquias de peces, pero es tratamiento post el evento de los peces que quedan vivos. Ya. El principal desafío, yo creo, fundamentalmente, que es o controlar la prevención, ya que no hay un tratamiento claro, lo único que nos queda es prevención. O sea, no tenemos muchas herramientas para actuar post-evento. O sea, aquí la condición reactiva no nos sirve una condición proactiva. Ya, pero una condición post-evento es la gran cantidad de salmón muerto que está en el agua, que está en las aguas. ¿Cómo se saca? ¿Dónde se lleva? Porque me imagino que tendrá que haber alguna instrucción, algún decreto, si estamos hablando de una situación sanitaria, de alguien que autorice que esta gran cantidad, que esta mortandad de peces se tiren a mar abierto, no lo sé. ¿Cuál es la solución? La solución, en este caso yo creo que ahí entra a actuar como consecuencia, porque es como poner una ficha dominó otra. Pasa el evento y empiezan a caer un montón de fichas que tienen consecuencias. Claro. Una de las consecuencias justamente y muy sensata es la que planteas tú. En este caso yo creo que la autoridad pertinente, en este caso ya llámese Salmón Chile o Servicio Nacional de Pesca, se ha hecho cargo de la mortalidad, porque básicamente recuerda que estos peces que se mueren, por muy pequeños que sean, no son tan pequeños, pero por muy que no llegan a la talla de cosecha, son activos de cada empresa. Entonces efectivamente la empresa, por poco rendimiento que quiera sacar, porque son muy pequeños, igual quiere sacar algún rendimiento. Sí, claro. Pero obviamente las plantas, en el fondo, de lo que es cosecha, en el fondo, de lo que es llevar a las plantas para faenar estos peces, no dan abasto. Porque imagínate que se murieron de un día para otro miles de toneladas, y es imposible, o sea, es como imposible. Entonces obviamente se genera una mortalidad que no tiene destino útil. Y efectivamente la autoridad ahí lo que ha hecho básicamente es hacerse cargo de esa mortalidad y ocupar instancias donde efectivamente los llevan a sectores sanitarios para enterrar los peces y efectivamente darle una salida. Claro, porque lo que decías tú, una parte de esos peces muertos está siendo llevado incluso para la fabricación de la factura de harina de pescado, pero tú dices las plantas de las empresas no dan abasto para que todo eso se convierta en harina de pescado finalmente y las empresas logren sacar algo de toda esa pérdida. Pero mi pregunta apunta si mientras más tiempo se mantengan, estoy imaginándome en una situación muy sencilla, mientras más tiempo se mantengan peces muertos en un lugar, ¿qué costo puede tener para el entorno? Medioambiental grave. Exacto. Sumamente grave. Por eso te digo, en ese caso la autoridad ha tenido un hincapié súper grande y ha tenido una actividad de moverse en forma proactiva, justamente para evitar esto y retirar la mortalidad en forma conjunta, mancomunada con las empresas afectadas y con los sectores, para retirar esa mortalidad, porque esa mortalidad no puede estar mucho tiempo en el agua. ¿Y si está mucho tiempo en el agua? Lo que pasa es que ahí genera obviamente unos problemas extremadamente serios, porque obviamente hay una floración de hongos, bacterias, que a todo lo que puede haber quedado vivo, porque algo está vivo, le va a afectar. Entonces obviamente tiene un efecto rebote tremendo. Esto es igual que básicamente cuando tú no quieres vacunar a alguien, a una población. No todos se vacunan, pero los que se vacunan evitan que los que no se vacunen no se infecten. Exacto. Porque se acaba el patógeno. Aquí si tienes un foco es lo mismo. ¿Y a qué le llamamos estos espacios sanitarios donde la autoridad está relegando esta mortalidad? Estos espacios sanitarios, la verdad es cosa que la autoridad está viendo efectivamente, retira la mortalidad, la mantiene en este momento y tiene que decidir dónde llevarla. Pero lo importante en este momento es sacarla del agua. La mortalidad obviamente se va, uno, para harina de pescado, dos, lo que puede procesar las plantas, aumentando el nivel de gente, rotación, etcétera, para que haya una mayor flujo de trabajo, y tres, que es lo que no puede alcanzar para las dos alternativas, la autoridad obviamente lo retira. Y la posibilidad de eliminar eso y tirarlo, lanzarlo a mar abierto a una alta profundidad, no sé, muchos kilómetros adentro de la costa, ¿no existe? Es una posibilidad que se está contemplando directamente, una posibilidad que se está contemplando, pero efectivamente fíjate que al final tendría que ser una cosa extremadamente bien organizada y económicamente compleja, porque no lo puedes tirar a la costa en cualquier parte. En cualquier parte, efectivamente. ¿Y cómo se determina esa parte? A ver, esa parte tiene que ser básicamente, efectivamente la autoridad tiene que determinar realmente ahí, ellos son los encargados de determinar, el Servicio Nacional de Pesca, cuáles efectivamente son los sectores y los medios importantes para eliminar esos peces. Lo importante en este momento es tratando de contener esta situación y sacar los peces del agua. Eso es lo más importante. Contenerlos afuera
los puedes almacenar en varias partes y ver el destino que haces con eso. Esa es una segunda lectura en el fondo, pero tienes que, lo más importante ahora abocarse es sacarlos del agua, directamente. Rodrigo Vidal, cuando estamos hablando de crisis, cuando dicen todos que es como la segunda gran crisis para la industria del salmón después de Lisa, no estamos hablando solo de una crisis económica para las consecuencias que tiene para la empresa, para el trabajo que tiene para quienes laboran en esa industria, sino también directamente de algo que se puede convertir, no sé si en una crisis, pero en un grave problema ambiental en la zona. ¿O no? Da para tanto. Lo que pasa es que es una crisis ambiental. ¿Es directamente una crisis ambiental? No, derechamente es una crisis ambiental, o sea, con todos sus nombres, con apellido y nombre. A lo que quiero ir, ¿es acotada o es una crisis ambiental que tiene efectos? No, es una crisis ambiental que el de efecto largo que plazo, tiene, de mediano plazo. No, el efecto que tiene básicamente económico a corto plazo. Ya. Es una crisis ambiental. Lo que pasa es que este tipo de crisis ambientales no es primera vez que pasa en Chile. O sea, básicamente esto tiene larga data, tiene una larga data tan larga como el comienzo del cultivo de salmónido en Chile. Es decir, esta no es la primera crisis. O sea, básicamente estas crisis pasan. Si uno hiciera una línea de tiempo desde hace 20 años atrás, obviamente uno va viendo que no quizás obviamente muy lejos de ser cíclico, pero uno puede en 20 años asignar puntos en determinados años donde efectivamente esto es recurrente, y eso le pasa. Una pregunta que puede parecer obvia, pero ¿por qué solo con el salmón? Porque tú me dices estas crisis se han desatado con la creación de la salmonicultura, digamos, de alguna manera. ¿Por qué solo con el salmón? ¿Tiene que ver con las características de su cultivo? ¿Tiene que ver con las características de la industria? ¿O pasa con otro tipo? No, porque básicamente a nivel de peces es el principal cultivo que tenemos fuera de toda la costa. Es una cosa muy simple. Ya, perfecto. No hay así otro. de sencillo. No hay otro. Ya. Hemos hablado en el último tiempo de la región de los lagos y del seno de Reloncaví, que ¿por qué solo en esa zona? ¿Porque es donde está la mayor cantidad de cultivo? ¿Necesariamente por eso o porque hay características? Lo que pasa es que es más notorio porque básicamente hay una gran concentración de actividad productiva allí, y obviamente eso causa noticia porque la pérdida es importante, una cosa lógica, porque hay una mayor actividad de producción, y obviamente por las condiciones. Las condiciones que tú tienes ahí son perfectas para que se produzcan bloom algales en el fondo. Como te digo, el problema no es que básicamente se produzcan bloom algales, porque tú esas condiciones tú asumes que eventualmente en algún momento, cuando se reúnan condiciones de irradiancia, de temperatura, de quietud de aguas, las vas a producir. O sea, eso viene con el paquete. O sea, es como ya, usted se va a entrar acá, tome. Pero en la cartita viene abajo. Con toda esta advertencia. Y no en letra pequeñita, en letra grande. Esto le puede pasar. Ah, perfecto, ok. Porque son las condiciones que hay. O sea, eso pasa. Es una cosa geográfica que tú no puedes evitar. Es una cosa que se une cosa geográfica con oceanográfica. No en Aysén, por ejemplo, más en Aysén. El problema es que el bloom algal tú lo vas a tener. El problema, como te decía yo, y volvemos al mismo ejemplo, cuando va la gente al estadio, ¿cuánto si va a ir algún barrista o no? ¿Se producen partidos todos los fines de semana? ¿Todos los fines de semana hay problema? No. Bueno, ¿todos los bloom algales hay problema? No. ¿De este tipo? No. Pero algunas veces sí. ¿Y en esta pasada buena parte de la responsabilidad es del fenómeno del Niño? ¿Lo de la temperatura también de las aguas? Obviamente, claro. Si la temperatura afecta, el principal causante a nivel oceanográfico de esto es el fenómeno del Niño, que ya no es un fenómeno, es un proceso, porque no es una cosa que pasa una vez en la vida, o sea, viene pasando mucho tiempo. Entonces eso Una vez que las empresas, poniéndonos en el escenario de que sacan toda la mortalidad que tienen en sus jaulas de cultivo, se deshacen de todo eso que ya murió, que ya no sirve, ¿es llegar y ocupar las jaulas de vuelta? ¿O tiene que haber tienes que cambiarte de lugar? Lo que pasa es que cambiarte de lugar es complejo, porque está todo reglamentado por la autoridad desde el punto de vista de lo que es el contexto de concesiones. O sea, no es llegar que yo me instale en cualquier parte. O sea, básicamente uno tiene diferentes condiciones, diferentes concesiones donde puede ir rotando. Pero efectivamente la vuelta es exactamente esperar la normalidad. Claro, te lo ponía como ejemplo, así como para decir tiene que ser tan extremo que ya no me sirve ese lugar. No, bajo ningún punto de vista. Pero ¿qué tiene que pasar ahí, en esa agua? Lo que tiene que pasar efectivamente es que las condiciones oceanográficas cambien. Y de ahí volver de nuevo. Como te digo, si esto no ha pasado una vez, esto ha pasado en los 20 años de historia varias veces. Y eso se vive con esto. Entonces, en el fondo, nunca ha cambiado de lugar geográfico. Efectivamente, la gente, salmoneros han ido adquiriendo más concesiones, pero las concesiones donde están más afectadas se vuelven a poblar de peces. Y pueden vivir 4 o 5 años bien hasta que vuelva a pasar. Y efectivamente, como te digo, no solamente el salmón, hay muchas especies de cultivo que le pasa exactamente lo mismo. O sea, es parte del riesgo de la industria.
Yo creo que yo creo que hay que hacer una revisión a esto, porque en el fondo es una de las pocas industrias, yo creo, en el país que un día está, digamos, en la cresta de la ola, y no en un mes más o en 2 meses más. Al otro día está abajo. Entonces, yo creo que debe ser de las pocas industrias que tiene esa dinámica tan volátil. Y efectivamente, ese es parte de el quehacer de la industria. Porque tiene esa dinámica tan sujeta también a las condiciones ambientales, que es lo que hemos estado conversando. Exactamente. ¿No? Entonces, básicamente pasa eso. O sea, un día es como si no es un virus o una bacteria, es un algal. Entonces, efectivamente, o un día te levantas con una cosa, otro día te levantas con otra. Entonces, básicamente, es la dinámica de esta industria. Por ahora hay que sacar todos esos peces muertos que están en esa zona. Eso es lo más importante. Parece ser lo más importante. Y desarrollar un sistema de monitoreo que pueda ser realmente efectivo. Ahora, eso llama un poco la atención, porque a propósito de lo mismo que me estás diciendo tú, que esto viene pasando desde el inicio de la industria, como todavía no hay un sistema de monitoreo lo suficientemente eficiente para que a lo mejor se minimice el riesgo o se disminuya el riesgo, ya que no podemos manejar todos los factores. Claro, como el tratamiento no está desarrollado y aparentemente no existe en forma clara, el punto del sistema de monitoreo existe. Si existen estaciones de monitoreo a nivel de microalgas, por cierto. Pero aquí lo clave del desarrollo es cómo tú identificas dentro de ese universo de individuos a los más malos. Claro. Y eso es el desarrollo que esencialmente con monitoreo in situ es lo que falta, porque obviamente tú puedes tomar muestras periódicamente e ir haciendo análisis. Pero es un análisis que tú tienes que llevar una muestra, ir al laboratorio, mirarla, procesar. Apareció el malo. Pero ya perdiste tiempo. Lo que pasa es que tú usas un sistema de monitoreo directo, y con aparatos que efectivamente pueden identificar al malo. O sea, en el fondo, imagínate que cuando estés viendo la entrada en el estadio, aparezca un escáner que no, tú eres malo, no entras. Claro. Estás fuera. Exacto. Y el resto sí entra, pero tú no. Y solo así se va a minimizar el riesgo y se va a evitar. Exactamente, es la única forma. Aquí hay una cosa de prevención directamente. Y es con lo que hay que vivir, o sea, es parte de la naturaleza. Y obviamente cuando tú tienes una concentración de peces de cultivo tan grande, se generan estos problemas. Efectivamente. Estamos hablando de miles de toneladas de pérdidas de salmón en el sur del país, particularmente en el seno de Reloncaví, con el doctor en Ciencias Biológicas, biólogo marino, académico de la USAT, Rodrigo Vial, que ha estado con nosotros este mediodía en Una Nueva Mañana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Hasta luego. Que te vaya muy bien. La pausa. Este domingo la educación nos reúne a todos. Cooperativa Elige Educar. Un espacio de información, análisis, discusión y participación